Dímelo, Vanessa, que tiene una ¿Cuál preguntita fue? sospechada. Sí, sí, hoy te la quiero hacer. ¿Fue el último libro que leíste? Mira, pues, yo estoy leyendo una serie de libros que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. Son ¿De cuatro qué es eso? libros, son cuatro libros. Y esos libros los escribe Carlos Ruiz Zafón. Y de eso me he leído tres. Entonces ahora estoy comenzando el cuarto, ¿verdad? Que lo tengo leyendo bien lento ahora mismo, pero el cuarto es el laberinto de los espíritus. ¿De qué se trata eso? Mira, estas son las cuatro historias, tienen el mismo setting que es Barcelona, y van en diferentes épocas, pero básicamente es el siglo XX. El siglo XX, la primera mitad del siglo XX mayormente, y va a través de varias generaciones, ¿verdad? Son diferentes historias y todos se entran alrededor del cementerio de los libros olvidados porque la idea es que hay este lugar donde poca gente sabe dónde es y que esa información se pasa de persona, de padre a hijo, por ejemplo, que se pasa aquí y, y ahí tienen guardado todos los libros, un montón de libros que no están en ningún otro lado. Y básicamente es como una pequeña iniciación que el padre lleva al hijo y le enseña dónde queda este, este cementerio, entre comillas, de libros olvidados. Y entonces eh, se le permite que vaya y camine por allí. Son unos laberintos ¿sabes? De libros por todos lados y uno hasta se puede perder allá adentro. Pero la idea es que tú vayas y escojas un libro. Y entonces ese libro, la persona se lo lleva, ¿verdad? Y es custodio de ese libro, ¿verdad? Porque no le pase nada a ese libro. Pero realmente no, ¿verdad? Corre alrededor de eso, alrededor de Barcelona, Mm. alrededor de ese cementerio de libros olvidados. Y son un montón de historias bien, bien buenas, bien chéveres. Son un poco yo te diría un poco de misterio, eh, pero está de lo más chévere. Me ha gustado mucho la lectura. Los libros son La sombra del viento, El juego del ángel, que me gustó más que el anterior, y El prisionero del cielo, que son muy buenos. El último que me estoy leyendo, pues es el más largo, o sea, tiene como 900 páginas, pero son muy buenos, se leen muy bien. Muy bien. Qué bueno, pues ya saben, escuchas, si quieren historias así fascinantes del siglo XX, de la época española y cosas así, pues ahí tienen esos cuatro libros que los pueden leer. Muy bien. Mira, Vanessa, hoy tenemos un efeméride para nuestros podescuchas. Y básicamente nuestro efeméride, nosotros tenemos un compromiso con todos ustedes de traerle al menos uno cada mes. Así que eso es lo que estamos haciendo para este mes. Vanessa, ¿de qué se trata este efeméride? La efeméride de este mes escogimos al gran pintor puertorriqueño Francisco Oller y aprovechamos nuestra charla con el historiador Daniel Ramos, él es el historiador de Bayamón, y tuvimos una charla también fabulosa con él. Yo estoy segura que los que cuando escuchen este episodio se van a dar cuenta que van a escuchar cosas y historias de Francisco Oller que posiblemente no hayan escuchado en algún otro sitio. Así que estuvo de verdad bien, bien buena, bien interesante y queremos compartirla con ustedes porque es importante que cada puertorriqueño sepa nuestra historia, sepa de dónde venimos y sepa quiénes fueron las personas importantes en Puerto Rico. Así que esperemos que le guste esta Sí, efeméride tanto como nos gustó a sí. nosotros, ¿verdad, Rey? Mira, el natalicio de Francisco Oller, que es Francisco Manuel Oller y Cestero, fue el domingo pasado, el 17 de junio. Y qué mejor que traérselo, esta historia, desde el Museo Francisco Oller en Bayamón. Y fuimos a la fuente. Daniel Ramos fue el historiador, ¿verdad? Que escuchamos en el episodio de esta semana. Y
qué mejor que él que nos hiciera historia, que como dice Vanessa, fue muy diferente, ¿verdad? Tiene elementos adicionales a lo que había escuchado en otros audios que le estamos incluyendo en la página web, ¿verdad? Desnudandomemorias.com. Allí hay un programa de La Voz del Centro, ¿verdad? Hay unos videos del Instituto de Cultura Puertorriqueña y varias de las pinturas de él, ¿verdad? Fotos de las pinturas de él, para que ustedes, como siempre le decimos, esta efeméride es para que le pique la curiosidad y ustedes averigüen un poquito más. Así que tienen varios recursos en nuestra página web para que hagan eso. Así que, Vanessa, los dejamos con la efeméride. ¿Qué puedes decir, verdad, de él? Un poquito de historia de él. Francisco Oller es una cantera. Sí. Ahí hay data como loco, es un mundo. Él nació en San Juan. Él nace en San Juan. Sí. Y está vinculado a Bayamón, pero realmente lo que hace es vivir en Bayamón. Él vive en Bayamón en varias ocasiones, no fue siempre tampoco. Es importante para Bayamón, Francisco, porque Bayamón tuvo una escuela, la primera escuela que van a construir los norteamericanos de manera permanente en Bayamón fue la John Marshall, la escuela John Marshall. Y en la escuela John Marshall él fue maestro de arte. Entonces vivía en Cataño, pero ese Cataño es el Cataño que es barrio de Bayamón. Okay. Porque el Cataño, Bayamón lo va a perder en 1927. Sí, que después. Ajá, años más tarde, es igual que Guaynabo. Guaynabo es un barrio de Bayamón hasta finales del siglo XIX. Ya para los 1870 más o menos se independiza la municipalidad de Guaynabo. Por tanto, cuando a ti te hablan de... Y eso no es una cosa mía, eso está en Miller, Paul Miller dice eso. Cuando Juan Ponce de León llega a Puerto Rico a vivir, donde vive es en Bayamón, porque él se ubica en Caparra. Entonces, si nos vamos a contabilizar, pues Bayamón es más antiguo que San Juan, porque no es hasta 1521 que se mudan a la isleta y empiezan a construir el castillo y todas esas cosas que van poniendo allí. Aquí comenzaron en 1510. Entonces, va a vivir este señor Oller en Cataño por una cantidad considerable de tiempo, pero también va a pasar temporadas en Guaraguao, que es un barrio en la zona sur de Bayamón, en lo alto de la montaña, y va a producir arte allá arriba. Es decir, Oller tiene varias pinturas que se titulan Guaraguao. Y se llama así Guaraguao 1, Guaraguao 2. Son varias obras impresionistas. Porque Oller es uno de los creadores del impresionismo, ¿verdad? Él participa en el proceso de creación del movimiento impresionista, es decir, de colocar manchas sobre la tela y con esas manchas producir figuras. Pero es una... No sé, mira, Francisco Oller es complicado. Nace en 1833, vive en San Juan, tan temprano como a los 14 años hace un óleo de su abuelo que lleva su nombre, Francisco Oller Ferrer. Y va a ser, don Francisco Oller Ferrer es el protomédico de Puerto Rico, lo que sería el secretario de salud. Okay. Pero para todo el territorio español, o sea que ocupaba Puerto Rico y algunas de las Antillas menores. Va a traer la vacuna a Puerto Rico ese señor. Es decir, la vacuna es una tecnología médica que va a desarrollarse en el 18 y va a llegar a Puerto Rico a través de Oller Ferrer. Okay. Oller se sentía muy orgulloso de su abuelito y entonces alcanza a tener una pieza hecha por Campeche. Don José Campeche es el pintor nacional puertorriqueño del siglo XVIII, de su tiempo, ¿verdad? Para nosotros Campeche sería nuestro pintor nacional. Pues, ¿qué pasa? Campeche había hecho muchas obras de muchas personas que se le ordenaban y él pues cobraba por ellas y las comisionaba. Sí. Y él las así le pagaban. Él va a hacer miniaturas, Campeche, miniaturas de personas que le están posando. Él hace miniaturas así. Él era famoso por esas miniaturas. Y
don Francisco Oller Ferrer hace una miniatura que va a sobrevivir hasta las manos de Oller, que Oller la va a tener en su casa. Oller de 14 años. Oller va a hacer una réplica de eso. A los 14 años. A los 14 años. A los 14 años. Por eso es que el año que sigue, a los 15, un gobernador que Puerto Rico tuvo, Juan Prim, lo va a becar para ir a estudiar a Italia, a Roma. Pero la mamá no se lo permite. No lo encontraba muy jovencito para arrancar por ir para allá y qué sé yo. Y Oller era un bohemio. Así que, pues, ella le evita el viaje, le dice que no y pues no se va. Eventualmente él se puede ir ya a los 18 años, él va a Madrid y estudia en la Academia San Fernando. Es el primer viaje que Oller hace. Entonces viaja a San Fernando, allá se convierte en estudiante de Federico Madrazo, que es el jefe de la escuela de San Fernando de arte. Y no puede estar mucho tiempo. No puede estar más de 2 años allí. Al poco tiempo tiene que regresar a Puerto Rico. Acá va a trabajar en diferentes cosas. Por ejemplo, él va a trabajar como escribano de Hacienda. Oye, él tiene una letra preciosa. Entonces los escribanos pues tienen una letra muy bonita en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XVIII. Tú vas a ver esas letras preciosas. Oyer la tenía. Entonces hacía trabajo de escribanía para Hacienda. Y con eso se ganó un chavito y luego trabajó para la Iglesia Católica con unas obras que le comisionaron, haciendo piezas para diferentes iglesias. La iglesia de Río Grande, por ejemplo, la pinta él. Él es el que hace el trabajo de arte. Acumula un dinerito y con esos chavitos arranca para París. Y con ese dinero vamos a decir que Oller tiene como unos 20 años o 21. Chamaquito. Muchacho bien joven. Entonces ahí Oller entra en otro mundo. Un mundo que ya él había visto en España, porque España no tiene nada que envidiarle en arte a Francia, ¿verdad? No es por menospreciar un país por otro. Pero está exactamente en el lugar donde el mundo cambiaba, a la luz de eurocéntrica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un eurocentrismo que es terrible. Sí. A nosotros, si no nos valida Europa en algo, nosotros no sea, no tiene valor, ¿verdad? Esa es una visión que tenemos que está errada. En Francia, él va a estar en el centro del mundo donde las cosas van a cambiar. Después de la Revolución Francesa, España, pues, y él va a llegar en un ambiente donde están los cambios y sobre todo en el arte. Entonces él iba a ser estudiante de dos grandes figuras. Él va a ser estudiante de Thomas Couture, que es un pintor francés que es realista, pero idealista de la realidad. Es decir, yo tomo la realidad y la pinto idealizándola. Entonces, si pinto una mujer, pues la voy a pintar reluciente, preciosa, eso es otra cosa. Como los filtros de hoy en día. El Photoshop de hoy en día. El filtro del celular, exactamente. Sí. Pues así es Thomas Couture. Pero luego, él va a pasar a estudiar con Gustavo Courbet, que es otro artista, que en este caso es igualmente realista, pero está asociado a la cuestión del realismo social. Y aquí hay una influencia grande de los socialistas franceses, sobre todo de un filósofo muy famoso que se llamaba Joseph Proudhon. Joseph Proudhon es el autor de una obra que se llama La filosofía de la miseria, que es una obra impresionante, donde hace un descriptivo, un análisis histórico de la economía, pero desde la historia. O sea, es un abogado, Joseph Proudhon es un abogado que va a tirar todo un panorama de la economía a través de la historia y va a ir evidenciando cómo se ha movido la economía hasta llegar al capitalismo y ya todo lo demás que conocemos. Marx no. Marx defiende el dinero y entiende que el dinero es una unidad universal de intercambio necesaria para que se pueda dar el movimiento de la mercancía y de todas esas cosas. Pero Proudhon no. Proudhon habla de otra cosa, de tiempo, del valor de tiempo horario. No sé si han oído hablar de eso. No. Si yo me tomo 2 días en producir un zapato, digamos que yo me tome 2 días en hacer un zapato, pero tú te tomas 1 día en una mesa, el carpintero, pues sí, se intercambian 2 mesas
por un par de zapatos. Okay. Porque entonces el valor, es lo mismo. el valor corre en cuanto al tiempo empleado en la producción del bien. Exacto. Si yo pesco y me tardo en sacar un pez 1 hora, pues yo lo tengo que intercambiar por algo que tome 1 hora. Okay. Algo que tome 1 hora o distribuido en 1 hora. Pues entonces tú no me puedes dar algo de 1 hora, pero me puedes dar algo de 3 horas, pues yo te doy 3 pesos. Entonces jugamos con eso. Así es como originalmente comienza el truco, el tema del valor y de la cuestión del valor de cambio. Pero Marx entiende que eso pues es muy confuso, entonces dice, no, pero vamos a usar el dinero porque la unidad de intercambio funciona. Aquí el problema es el mecanismo de explotación que se da en la plusvalor y qué sé yo. Proudhon dice que no, que intercambia una cosa por otra. Pero lo interesante es que Proudhon va a arraigar en los artistas en Francia y va a arraigar en muchos pensadores. De hecho, es muy importante, aunque Marx lo critica feamente, Marx va a producir una crítica a Proudhon que se titula, al contrario, se llama La miseria de la filosofía. Entonces dice, tú te has equivocado en esto, y se come vivo a Proudhon. Pero nada, Proudhon es tan brillante como Marx. Y en este caso, Gustavo Courbet va a entrar en esa línea de pensamiento donde lo que se vea en la obra de arte, desde el punto de vista estético, la obra de arte tiene que tener un sentido social. Si no lo tiene, estamos perdidos, porque entonces es donde verdaderamente concretizamos las cosas. O sea, va de lo abstracto a lo concreto. ¿Verdad? Por ejemplo, para dar un ejemplo rapidito, la filosofía, popularmente hablando, se ve como algo abstracto, pero realmente es concreta. Y la ingeniería se ve como concreta, pero realmente es abstracta. Sí, porque una cosa es lo que aparenta y otra cosa es la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta silla guarda su relación con el edificio. Entonces, la silla es una abstracción del cuarto y el cuarto es una abstracción del edificio y el edificio una abstracción de la calle y la calle una abstracción del casco urbano y el casco urbano una abstracción del pueblo y el pueblo una abstracción de Puerto Rico. Todo se va llevando a lo más general, que es lo más concreto. Cuando Oyer mira a Gustavo Courbet y mira la obra de Courbet, aplica los elementos de llevar a la interpretación social la cuestión estética. Entonces se convierte en un crítico de la realidad y comienza a pintar lo que le da la gana, cambia de estrategia de pintura, no cambia el método, no cambia es decir, según tiene la necesidad, él se sirve de medios distintos y produce un arte completamente diferente. En este caso van a producir el impresionismo francés, él y todos los demás que estuvieron con él, Guillemet, Paul Cézanne, Camille Pissarro, que estuvieron todos juntos, es un grupo grandísimo, Manet, estuvieron todo ese corillo que estuvieron ahí viviendo como, vamos a decir, la palabra sería bohemio, en ese París, que eso era brutal. El Molino Rojo, el Molino Rojo es propiedad de un primo de Francisco Oyer. El Moulin Rouge le pertenece a un primo de Oyer que vive en Francia. Entonces estos hanguean como locos y están bien locos, ¿sabes? Esto es como una vida bien bohemia. Entonces Francisco, por situaciones diferentes que van ocurriendo, tiene que venir a Puerto Rico. Entre ellas muere su papá y él tiene que regresar a Puerto Rico y pues hacerse cargo de la familia. Al quedarse aquí, él trae todo ese insumo, él lo trae aquí. Entonces él va a convertir el paisaje de Puerto Rico en él lo va a elevar a categoría nacional. Él va a convertir el paisaje en un elemento distintivo. Y se ven las cartas que le mandan los amigos. Camille Pissarro, Guillemet, esas personas. Cuando él pintaba, algunas obras él las metía en un cilindro y las enviaba. Y los muchachos las abrían y las criticaban. Y le mandaban la carta con las críticas. Y cuando le llegaban esas cartas han sobrevivido gracias a Osiris Delgado, que es el historiador que estudió a Oyer hasta la saciedad. Entonces, en esas cartas se ve
cuando ellos le dicen, mira, las proporciones están bien, la profundidad está bien, la perspectiva está bien, todo esto está nítido, pero ¿por qué esos colores tan chillones? No entendemos qué pasa contigo. ¿Por qué esos rojos? ¿Por qué esos chinitas? ¿Qué es lo que está pasando? Estás rechinando demasiado la cosa, trata de controlar mejor eso. Y es que el ojo de Oyer es el ojo de una cámara digital, prácticamente lo que está captando es el Caribe. Sí. Con los colores que no tienen ellos allá. Correcto. Y le parecieron chillones, pero ese es y los verdes. Sí, y todos esos verdes. Entonces le preguntan y él va diciendo, no, es que esto es donde yo estoy metido, es esto. Hay alguno de ellos que le dice, si necesitas materiales de calidad, nosotros te enviamos. Te enviamos material y de hecho le enviaban cosas. Porque aquí no aparecían tintes y cosas. Sí. Entonces Francisco, cuando llega a Puerto Rico, va a vivir de pinturas por encargo que le van a asignar. Le van a asignar obras para que él pinte personas, que generalmente van a ser personas que pueden pagar por esos trabajos. Todavía en los periódicos de La Correspondencia, La Democracia, El País, tú puedes ver la noticia donde él pone el anuncio, traiga su fotografía y se le hace un óleo. ¿Ves? Entonces comienza a vivir de eso. Ya cuando los norteamericanos entran, ya él ha formado parte de escuelas de arte en Puerto Rico, ya él ha enseñado en la escuela normal de aquí de la isla, del Instituto de Segunda Enseñanza, ya él ha sido profesor aquí de arte. Con los norteamericanos él entra al Departamento de Educación y trabaja, y es que viene la etapa de Cataño, con todo eso. Le comisionan, no le comisionan, él hace el velorio, que es la obra que es más característica de él, que eso es un mural, ¿verdad?, tremendo, donde se distinguen un montón de críticas y de elementos críticos a la realidad del tiempo. No se convierte Oyer en el pintor oficial de Puerto Rico como lo era Campeche. No, porque Oyer era muy crítico. Campeche no critica nada. Campeche se limita a darte lo que ve. Entonces, si tú necesitas... Campeche es un pintor prácticamente de cámara. A él lo llaman para que pinte a un gobernador, para que pinte a la esposa del gobernador, para que pinte a determinado hacendado, o le comisionan una Nuestra Señora del Carmen, o le comisionan una figura de un santo. Pues entonces él pinta a cambio de un salario. ¿Ves? Ese es Campeche. Oyer lo va a hacer también, pero cuando Oyer tiene tiempo de pintar lo que le da la gana, Oyer va a ser crítico de la realidad. ¿Verdad? Por ejemplo, yo estuve escuchando una vez a Rafi Treyes hablar que el racimo de guineo o de plátano que está en el velorio, que está puesto al revés, es para identificar la inversión de valores del tiempo que él vive. ¿Ves? Una inversión de valores que viene ya desde el inicio de la modernidad. Oyer fue masón. Oyer fue masón, mientras el otro era director del coro del Orfeón de la Catedral. Entonces ve que Campeche, procediendo de una familia de piel oscura, está más integrado al sistema que Oyer. Oyer es mucho más criticón del sistema, es mucho más criticón de todo. Hace una crítica tremenda en el velorio a la supuesta barbarie de la tradición negra de festejar la muerte en vez de estar solemne y qué sé yo. Fíjate que en el cuadro él pone al negrito pensativo al frente del niño muerto. Claro, ahí hay mucho eurocentrismo. Por ejemplo, él pone unos naipes debajo de la mesa y una botella rota. Eso es símbolo de la cuestión de la superstición en Oyer, pero no tiene por qué ser superstición cuando se acepta a sí mismo el ser humano como producto de una mezcla de cultura. El problema del eurocentrismo que tenemos. Pero, en fin, el municipio de Bayamón, entiendo yo, ha sido la única entidad que le ha dedicado a Francisco Oyer un edificio. Este edificio en el que estamos, que desde el año 84 es el Museo de Arte Francisco Oyer, pues ha sido remodelado ahora en el 2012
por el alcalde Ramón Luis Rivera, y también tengo que mencionar, porque es determinante en el desarrollo de este museo y de todo el arte en Bayamón, el trabajo de doña Gualesca Colón de Rivera, la esposa del alcalde, nuestra primera dama, que ha sido la persona que ha tenido a su cargo el desarrollo del arte, las casitas de los artistas, todas estas ideas fluyen de ahí. Ella ha tomado ¿cómo se llama esto? El proyecto del arte en Bayamón bien en serio, y el Museo Francisco Oller, que conserva piezas de Francisco, es producto de ese mismo plan. Nosotros poseemos aquí también unas 7 obras de Francisco que ahora mismo están guardadas en depósito porque estamos en reconstrucción del edificio. Pero como te digo, Francisco Oller es una cosa que es complicada. Sí. No sé si tienes alguna pregunta. Miren, no, y los últimos años de Francisco Oller, ¿cómo fueron? ¿Dónde los pasó? Bueno, pues eso sí es triste. Francisco Oller va a vivir esa segunda etapa en la vida de Francisco. Es la etapa de la dominación norteamericana en la isla. Por un lado le va a ser bueno a él porque él va a trabajar en el departamento de educación y va a tener cómo ganarse la vida, pero este Oller es más viejito. Este es un Oller más difícil, con un carácter un poquito más fuerte. Vive cada vez más aferrado al recuerdo de una novia que tuvo en Francia que se llamaba Alphonsine Tour, que adoraba más que a la esposa, y que pues estaba como amargado. Entonces no quería saber de varones ni para enseñarles arte. Solamente enseñaba nenas. Era lo único. Tenía una escuela de jovencitas donde él daba clases de arte a las muchachas. Y en una de esas exposiciones hace un discurso, y ese discurso él se tiró al medio, como decimos en la calle, porque entonces habló de Alphonsine Tour y que nunca se había olvidado de ella y nada, le sacó todo para afuera ahí. Estaba tan enamorado de Alphonsine Tour que dice Osiris Delgado que tuvo la oportunidad de entrevistar a Evaristo Rivera Chevremont una vez. Evaristo Rivera Chevremont es un periodista que hace una entrevista a Francisco Oller en persona. Entonces dice Evaristo Rivera que Oller lo atiende en su casa y estaba en una mesa, estaba en las sillas así, y había una mesita aquí, y en la mesa había como una cajita de madera, y a él a veces se ahogaba y tosía y como que se asfixiaba y empezaba a toser y le daban ataques de tos. Y abría aquel estuchito y metía la mano y se calmaba la tos, decía Chevremont, metía la mano y se sentía mejor. Y la sacaba de nuevo y seguía la entrevista. Y pues por ahí él seguía hablando y volvió otra vez. Y allí venía aquella. Y se mejoraba. Y dice Osiris que Evaristo le comenta, dice Osiris, que eso me lo contó Osiris a mí mismo. Me dice, él me dijo, y dice, don Francisco, yo tengo una duda, perdone que yo sea indiscreto, es que yo veo que usted se pone malo y mete la mano en ese cofrecito y se calma. Y el Oller le dijo, sí, porque aquí dentro yo tengo una liga de Alfonsín. Y Alfonsín le había dejado la liga, lo que sería la piececita que se ponen las muchachas para amarrarse la media. Sí. Eso, y eso era lo que él tocaba. Según Evaristo Rivera, que eso se lo comenta él mismo, para que tú veas lo que había, para que tú veas lo que había la candela. Entonces, lamentablemente, comienza a pasar necesidades económicas, porque ya está viejito, como decía ahorita. Entonces, está trabajando en las escuelas, está de maestro, pero no tiene la energía. Entonces, cuando comienza la lucha de Oller va esos últimos 17 años, de 1900 a 1917, que es cuando él muere, eso fue horrible. A él lo sacan de la escuela
Y quien le da la protección es el superintendente de escuela, que es americano. Y es quien le dice, no, yo te voy a ayudar en cuanto yo esté aquí en el oficio, tú vas a tener trabajo. Y volvían y lo sacaban, y volvía ese señor y lo restituía a su lugar. Parece que no lo querían mucho tampoco los mismos puertorriqueños que trabajaban con él aquí. Tenía muchos enemigos. Entonces todo eso se combina con una anécdota que hay de la Universidad de Puerto Rico cuando él está, dice, esta anécdota también la conocemos por Osiris y también la conocemos por, ay Dios mío, ¿cómo se llama este pintor de Calle que es tremendo? Ramón Frade. Ramón Frade conocía a Oller y Ramón Frade fue una vez a la Universidad de Puerto Rico y encuentra al viejito llorando, pero llorando. Y allá él lo ve a la distancia, Oller lo identifica y lo llama Monche, Monche. Y Ramón Frade va para allá y dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, me han enterrado en vida, Monche. Me han enterrado en vida. Y él le dice, ¿qué pasó? Y él le dice que tú sabes que han contratado a una persona para que restaure el velorio. Ni siquiera me lo han dicho a mí. Y efectivamente había un americano que estaba trabajando en la restauración del velorio. Obviamente eso es una cosa horrible porque él es el artista. Claro. Y está disponible, él está por ahí. Está vivo y disponible. Y con hambre. Entonces él allá fue Monche y nada, la persona hizo, según he oído, yo no soy experto en eso, pero el trabajo que hizo aquella persona con el Oller fue tremendo, fue un buen trabajo, lo salvó bien, pero quedó el mal sabor de cómo se despreció al maestro en un momento también de tanta necesidad para él, para hacer una cosa que él lo hubiera hecho perfectamente. Claro, sí, fue su obra. Sin embargo, el Oller va a vivir bien apegado a un sobrino, Paniagua, que va a hacerse cargo de él en los últimos años, que quien lo visita, nada, mira, un día de maestro aquí en Bayamón, se va a la casita de Cataño donde vivía, porque vivía en Cataño como maestro en una casita de lo que venía en tren aquí, y daba la clase y se iba. Entonces en esa casita se sintió mal, cruzó en la lancha de Cataño, que existían ya desde 1883 existen las lanchas, cruza al otro lado, se va al hospital de Santurce por un problema que tenía aparentemente respiratorio, y allí lo internan y muere. Un par de días más tarde, en una situación de pobreza bastante extrema. Sí, la vida de Oller es, mira, es triste porque es uno de los creadores del impresionismo y no aparece en los catálogos del impresionismo hasta creo que el número 12 o 13. O sea, después cuando los estudiosos de arte comienzan, los historiadores del arte, a marcar los impresionistas, se hacen varios catálogos. Oller no sale hasta el catálogo número 12 o 13 por allá. Sin embargo, estuvo en la exposición de la Galería de Nadal en París, donde nace el impresionismo. O sea, los muchachos, le dice Pizarro, Guillemette, Cézanne, le dicen, mira, vamos a abrir exposición. Ven. Y él viaja. Y él está en el edificio, él está en la exposición cuando los amigos están exponiendo. Esa primera exposición que es histórica, él no pudo presentar cuadros. Entonces, cuando uno lo mira, uno dice, wow, por ejemplo, uno que está bien apasionado haciendo lo que hace, es duro cuando tú dices, wow, y tanto que se fajó y tanta creatividad. De hecho, hay una carta de Guillemette impresionante donde le llama a Cézanne estudiante tuyo. Le dice, tu estudiante ha mejorado un montón. Y se refiere a Cézanne. Claro, eso es el lenguaje de ellos entre amigos, pero Camille Pizarro conoce a Cézanne porque Oller se lo presenta. Entonces, es como un nexo en la historia del arte que se queda un poquito pues, hueco, se queda vacío. Y así por el estilo,
Francisco Oller, como te decía, es una mina. Él le hace un busto a la novia de Betance en Francia. Cuando están todos allá, Betance está allá, tiene su oficina de médico en París. Y Carmelita, que es como se llamaba esta muchacha, se enferma, se pone malita, y Betance la estaba cuidando en la casa. Y aprovechando el tiempo, Betance pide a Oller que vaya y le haga un molde para hacer un busto de la cara de la muchacha. Y se hace la pieza, él va y le vacía, hace el moldecito y todo con la muchacha en cama. Trabajó pintura, trabajó escultura, de eso no queda mucho, pero ahí tienes evidencia. Trabajó pintura en higuera, en platos, que eso en Europa es normal, coger los platos y pintar en ellos. Sí. Pues acá, cuando estaba acá, pintaba en higuera. Que eso me encanta, porque es ya la versión bien criolla, caribeña, de ellos tienen su porcelana, que al final del camino no es de ellos, es China. Sí. ¿Verdad? Ellos tienen la porcelana, nosotros tenemos la higuera. Y hay unas obras de Oller preciosas en higuera. Y en platos de loza también tiene obras tremendas. Y dicen algunos críticos que no usaba adherentes ni nada, pintaba directo sobre la loza. Yo he visto obras de él sobre la misma madera, no sobre tela, sí, sobre panel. Yo he visto eso. Y pues nada, es un genio. Es un genio. Si te pintaba, si te conocía y tú eras el modelo, firma el cuadro. Si te conoce y tú le das un retrato y él te pinta, no firma el cuadro. Solo firmaba cuando tenía el modelo de frente. Cuando era en vivo ahí. Si te conoce, te pinta de cuerpo entero, porque hace el ademán. Si no te conoce, es busto. Creo que... Oyer es interesantísimo. Cada cual tiene su estilo. En la época final de su vida, la situación económica fue tan dura que muchas personas se sirvieron de su situación económica por unos chavitos, que él firmara obras que no hubiese firmado nunca. Y entonces, para cambio de unos chavitos, él firmaba. Y pues, por su aspecto de ser, esa característica de él, de ser un crítico tan brutal, que lo coge allá con Gustave Courbet y con los masones y con todo ese espíritu del pensamiento francés del 19, perdón. Pues es tan crítico que aquí pues se le permite hace la obra de arte, pero no es característico. Otra cosa importante en él son los bodegones, que es muerte también. Así. Claro, porque para pintar el bodegón, la fruta tiene que estar muerta. Es muerte. Está en la tesis de López Rojas, que también trabaja muerte en Aguadilla, pero hace una crítica desde el arte. Y entonces va manifestando la pintura de Oller en el velorio, pero también el montón de bodegones que en el velorio están. El velorio tiene muchas flores tiradas y cosas que se suman a la obra. Sacar un artista bien complicado. Bien complicado. El mismo velorio, el velorio tiene impresionismo en las ventanas tú sabes que el velorio es en la escena del niño, pero hay unas puertas y unas ventanas. Sí. Esas ventanas son pinturas impresionistas de paisaje y están hechas en el estilo impresionista, son manchas que están ahí puestas. Pero entonces entra luz por las ventanas, que es una crítica a lo que está pasando adentro. Esa luz, esa claridad de la ilustración, esa luz del pensamiento de lo que yo hablaba ahorita, que eso se queda ahí en la mentalidad. Y también viene vinculado al estudio de la luz del 19 que va a producir el impresionismo. El impresionismo nace con el estudio de la luz, desde la ciencia. Mira, existe la luz, se divide en tantas partes y qué sé yo, el estudio científico de la luz. Y luego tienes todo el elemento de crítica que pues, ves el cerdo que está supuestamente crucificado y el sacerdote pendiente del cerdo porque van a comer lechón y él está ahí más pendiente del puerquito que de lo que está pasando. Y
Encima de todo eso, vas a tener entonces los aspectos de obra de Oller, más bien esos bodegones que están por ahí arriba. Es difícil hablar de Oller sin las piezas. Si uno las tuviera de frente es más chévere. Porque uno las puede discutir aquí. Como no firmaba lo que no hacía como un modelo, él tenía aquí nosotros la tenemos. La obra de su abuelito, la de 14 años, está en este museo. Y esa pieza, él, pues, obviamente, como eso es barroco, está pintado el abuelito y alrededor el barroco el pintor hacía con las cortinas del lugar y los muebles, hacía el marco. Entonces tú apareces, siempre hay una mesa, estoy yo, en este caso está leyendo una cartita. Entonces está la mesa, está la silla, está la cornisa de la cortina y todo eso enmarca la obra. Una obra oscura porque es una obra barroca, heavy. Entonces, en la cartita, él le pone al pie de la cartita que está firmando Oller, su papá. Utiliza su imaginación, tiene 14 años. Entonces, hay un sombrero así en la mesita, puesto, mirando para allá, la profundidad del sombrero hasta el espectador. Y en la marca del sombrero, cuando tú miras, la marquita, tú la miras bien de cerca, dice Francisco Oller. Entonces ahí tú lo ves firmando, pero ya está, vamos a decir, ocultando esa firma, pero está ahí. Y de hecho tiene otra también, de otra miniatura de Campeche preciosa, de Ramón Power. Ramón Power niño, que es lo que Campeche pinta. Está chiquitito, Ramón Power leyendo un papel. Y tiene un papelito en las manos, el niño. Y entonces dice el papelito al final, diputado a las Cortes de Cádiz. Y escribe el nombre, Ramón Power, para identificar al niño. Pero ya ahí ese Oller es más viejo. Ese Oller no es un niño.